Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Les saluda su servidor Guillermo Beltrán y déjenme les platico. Vamos a iniciar una serie nueva respecto a la iniciativa de reformas fiscales para el ejercicio 2020. En este mes patrio, septiembre de 2019, el pasado 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo, la 4T, presenta, pues, dentro de todo el paquete económico de las propuestas de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, pues el paquete de reformas fiscales. Y en lo que me gustaría comenzar, en la parte del Código Fiscal de la Federación, comentarles sobre un concepto que la iniciativa denomina como norma general antielusiva o norma general antiabuso. Déjenme y les platico al respecto. Esta regla general antiabuso estará contenida, de acuerdo con esta propuesta, en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué se trata esta norma general antiabuso? Forma parte de una técnica, de una herramienta que el legislador o que los gobiernos utilizan de manera muy común, las llamadas normas antielusivas. La doctrina le denomina como un principio de preeminencia del fondo sobre la forma, es decir, la autoridad lo que va a hacer es revisar ciertos actos jurídicos que se realizan dentro del ámbito empresarial, que los contribuyentes llevan a cabo, los analizará y si detecta que existen ciertos beneficios fiscales mediante la elaboración un tanto artificiosa de ciertos actos, es decir, utilizando lo que conocemos como planeación fiscal a través del uso de diferentes figuras contractuales, ya sean contratos en materia civil o contratos en materia mercantil, la autoridad pueda presumir que estos actos jurídicos que realizan los contribuyentes carecen en el fondo de una razón de negocios, lo que los gringos llaman el business purpose, con base obviamente en que una vez que analizan los hechos y circunstancias del mismo, a la autoridad no le gusta. No vamos a confundir, no tenemos que confundir en esta parte que se trata de que un contribuyente realice cuestiones contrarias a la ley, porque ahí estaríamos en otra ventana, en otro tema. Aquí son actos que la ley permite realizar, es decir, sabemos que la mayor parte del origen en materia de actos jurídicos son para particulares dentro del derecho privado, el derecho civil, contratos civiles, o el derecho mercantil, contratos de carácter mercantil. Lo que la autoridad va a combatir con esta regla general antiabuso, pues es lo que ellos llaman una elusión, no es evasión, elusión inapropiada, es decir, va a revisar la sustancia, lo que hay atrás, lo que hay en el fondo de la operación y revisará la parte de si existe o no un beneficio económico. El objetivo de estas normas antielusivas es entonces hacer el uso de herramientas jurídicas que en la ley fiscal no las vamos a encontrar y que de hecho existen desde hace muchísimo tiempo. Estas figuras o estas herramientas de las que hace uso el legislador son las presunciones y ficciones legales. Si ustedes abren un archivo en la computadora y buscan la palabra presumir o presunción, pues la vamos a encontrar muchísimas veces tanto en el Código Fiscal como en las demás leyes fiscales. Las presunciones y ficciones legales están ya y existen de manera particular. Cuando hablamos, por ejemplo, de precios de transferencia, estamos ante una norma antielusiva de carácter particular. Si hablamos de aquel ejemplo donde desde hace muchos años, por ejemplo, los contratos de asociación en participación para efectos de ley del impuesto a la renta se consideran que son personas morales, pues estamos ante
una ficción legal, es decir, las presunciones y ficciones únicamente existen en el ámbito fiscal y respetan la naturaleza jurídica. Es decir, en el ejemplo que decíamos, un contrato de asociación en participación es un contrato de naturaleza mercantil. Esa naturaleza no se elimina, sigue existiendo. Sin embargo, para efectos fiscales, únicamente para este tema fiscal, se considerará que se trata de una persona moral. Entonces, este artículo 5A va a afectar la existencia de actos que puede decirse que son legales, pero que a la autoridad no le gustan. ¿Por qué? Porque los considera inapropiados. El texto literal de este nuevo artículo 5A que se propone y que, bueno, ya quedará al criterio en estos momentos de aquí a que se aprueben estas reformas, de si estamos o no estamos a favor. Déjenme decirle que esta reforma pues no es nueva. El antecedente inmediato es que se pretendió para el ejercicio 2006, es decir, hace 14 años, se pretendió reformar precisamente el artículo 5 del Código Fiscal y adicionar un 5A en aquel tiempo, tratando de introducir esta figura del principio de la preeminencia del fondo sobre la forma. Reforma que al final de cuentas no pasó en aquella época. ¿Por qué? Porque los diputados al analizar esta cuestión determinaron que se afectaban cuestiones de la seguridad jurídica de los contribuyentes, es decir, que se podrían violar. Para los partidarios de la 4T, pues podrán decir que eso sería una muestra más que en aquella época predominaba la fuerza de los grupos de la mafia del poder. Sin embargo, pues no nos vamos a meter en estas cuestiones políticas, pero sí es importante revisar esa parte del contexto. Previendo lo que va a pasar, pues obviamente que con la experiencia que tenemos en las reformas en diversas leyes que hemos estado observando al día de hoy, nada más para ubicar la fecha del video, hoy es 13 de septiembre del año 2019, pues obviamente esta reforma ahora sí va a pasar, desde mi punto de vista va a pasar, a diferencia de hace 14 años, y bueno, probablemente me equivoque, pero casi estoy seguro que esta reforma va para adelante. Obviamente que dentro de la iniciativa y toda la motivación que da el Poder Ejecutivo, concretamente la gente pensante, la Secretaría de Hacienda, pues obviamente se basa en todos los antecedentes que a nivel internacional ya existen, y obviamente si hace 14 años se intentó introducir esta figura del fondo sobre la forma en el Código Fiscal, es porque había ya también los antecedentes en la mayor parte de las economías. Se dice que Alemania tiene una norma general antielusiva desde hace 100 años, y bueno, los Estados Unidos, el derecho anglosajón no necesita una norma en concreto. Recordemos que el derecho anglosajón funciona de manera diferente, es lo que se llama el realismo jurídico, y ellos lo tienen ya muy bien asentado en toda la parte de la jurisprudencia desde hace muchísimos años. Aquí la parte que complementa esta reforma es que existe también un entramado de disposiciones que están alrededor de esta reforma. Más adelante en otras cápsulas vamos a revisar un nuevo título, el título 6 que se pretende incorporar al Código Fiscal de la Federación, que se titula de la revelación de esquemas reportables. No es otra cosa más que las empresas tendrán que dar a conocer, y sus asesores fiscales, todas las figuras de planeación fiscal que están utilizando y que concuerden con alguno de los 33 supuestos de planeación fiscal o de esquemas reportables que vendrán previstos en el Código Fiscal. Otra figura que habrá que comenzar a pensar es la de si vamos a seguir siendo asesores fiscales, porque podemos ser sujetos, de acuerdo con el 42 de Código Fiscal, de visitas domiciliarias, amén de que ya tenemos ciertas obligaciones, y que por último se están estableciendo multas disuasivas tanto para asesores como para contribuyentes, multas que pueden ir desde $1,
15,000 pesos hasta los 20 millones de pesos por el simple hecho de no reportar un esquema reportable. Para los interesados en este tema y no alargarnos más en esta cápsula, en el año 2010 tuve la oportunidad de escribir esta tesis que le denominé en aquel momento Normas Antielusivas y la preeminencia del fondo sobre la forma en materia fiscal. Les pongo el correo ahí abajo, guibelcas@gmail.com. Quienes estén interesados, les mando una copia del archivo de esta tesis. En esta tesis se revisa todo el origen de la parte doctrinaria y antecedentes en la parte de lo que sería un derecho comparado. Para aquellos que estén interesados, entonces mándenme un correo, mándenme el dato de su correo y les envío una copia de esta tesis. Repito, es del año 2010. Prometo revisar algunas adecuaciones y actualizaciones en referencias a las distintas leyes fiscales mexicanas. Por hoy, amigos, sería todo. Seguiremos con estas cápsulas sobre la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación para el año 2020. Soy su amigo Guillermo Beltrán Castillo y, como siempre, ponerse a estudiar se los dejo de tarea. Hasta luego.